Vamos a ver cómo podemos gamificar actividades exportando en formato SCORM para Moodle. Vamos a utilizar esta herramienta que se encuentra en este sitio openlearning.org. En el área de descargas vamos a descargarlo para el sistema operativo que tengamos, en este caso es para Windows. Aquí nos pide que coloquemos un correo electrónico. Vamos a descargar el archivo. Este es el nombre, lo vamos a dejar igual. Podemos crear el icono en el escritorio y le presionamos instalar. Y luego ya lo pondríamos a correr y ya tendríamos instalado el Open Learning, que es una herramienta para gamificación. Aquí seleccionamos el idioma. Esta es una opción beta. Puede ser tengamos un proyecto que ya teníamos hecho, tenemos algunas instrucciones y un nuevo proyecto. Aquí podemos seleccionar algún modelo entre clásico, historietas, personas o un juego. Ok, entonces vamos a entrar a uno de estos modelos como el de juego. Bueno, aquí vamos a encontrar esta serie de pasos, que este juego consiste en que debe ir pasando cada uno de estos niveles para llegar al último nivel y ahí sí aprobar el juego o terminar el juego. Aquí podemos editar cada uno de estos diálogos mediante este icono. Aquí podemos colocar, por ejemplo, siga cada uno de estos pasos. Para llegar, paso a llegar al finalizar el juego. Y acá en el primer paso, fíjense que nos aparece otra vez el editor de texto y aquí me aparece una acción, que es que yo puedo ir a la siguiente página, ¿sí? Que sería la de las preguntas en este caso. Entonces yo le digo que bueno, quiero ir a la siguiente página. Entonces cuando yo llegue a esta página, ¿verdad? Que es la segunda página, en el título va a estar la acción. Es decir, que en el caso de que él cumpla toda la respuesta correcta, debe ir a la siguiente si está todo ok. Es decir, si él responde la primera pregunta, o sea, aquí colocaríamos nuestro texto, cambiamos el texto. Si responde está bien, pues vamos a colocarle aquí un mensaje que excelente, 10 puntos, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que estas van a ser las demás, si son incorrectas, pues no puede avanzar. Entonces aquí vamos a editar este botón y le vamos a decir que él debe de colocar la correcta para poder pasar a la siguiente página, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la primera para ver cómo va quedando, vamos a previsualización. Y aquí podemos ver que, bueno, aquí nos sale nuestro mensaje, sigue cada uno de estos pasos, al llegar al quinto, finalizar el juego. Entonces, bueno, presionamos el primero, nos salen las preguntas, aquí nos saldría la primera pregunta, si nosotros colocamos la 2 y vamos al siguiente, nos dice que es incorrecto, ¿sí? Igual, si colocamos la 3, incorrecto, pero si nosotros colocamos la primera, que sabemos que es la correcta, inmediatamente ya hemos avanzado al segundo paso. Y cada uno de estos se va configurando igual como hicimos las dos primeras, ¿no? Igual, por ejemplo, ya la segunda, fíjese que aquí la tercera, hacemos exactamente lo mismo. Esta sería la correcta, supongamos. Aquí vamos a colocar que todo debe estar ok. Aquí sería editar nuestra pregunta. Vamos a probarla.
Vamos a la segunda, ¿verdad? Y ya pasamos a la tercera, ¿sí? Luego deberíamos ir a la cuarta y a la quinta, pero vamos a hacer lo mismo. Igual en la cuarta hacemos lo mismo. Excelente. Esto aquí también lo configuramos. Siguiente página. Y ya llegaríamos al final. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Vamos a la primera. Correcta. Pasamos a la segunda. Vamos a la segunda. Correcta. Vamos a la tercera. Correcta. Vamos a la cuarta. Correcta. Y hemos llegado al final y nos dicen cuánto hemos sacado. Para exportar este archivo y llevarlo a Moodle o a otra plataforma, simplemente le vamos a dar en exportar score, le colocamos el título, desea hacer Moodle, se puede usar para Camilo, para Moodle, y le decimos ejecutar. Y así ya tendríamos el zip para poderlo agregar a un score de Moodle. Aquí fíjese que nos da los pasos de cómo podemos hacerlo, ¿no? Ya lo tendríamos guardado en nuestros documentos. Aquí estaría. Gamificación. Bueno, eso es todo lo de este video de cómo usar el Open eLearning, que es totalmente gratuito.